Buenos días, mis queridos amigos y hermanos, buscando la paz interior en nuestro amanecer con Cristo. Hoy con nuestro tema, ¿cuál es la relación que Dios quiere tener con nosotros? Lo primero que debemos entender es que cómo se describe Dios. ¿Cómo se describe Dios hacia la raza humana? La respuesta está en Éxodo capítulo 34, el versículo 6 y el versículo número 7. Nos dice así la palabra de Dios. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cómo se describe Dios entonces? Dios se describe como nuestro Padre, pero es un Padre amante y un Padre justo. Dios es perfecto, Dios es amor, Dios es justicia. Dios es amor porque Dios es incondicional, su carácter es amor, pero Dios es justicia porque también Dios no hace acepción de personas, Dios no ejecuta decisiones favoreciendo a unos y desfavoreciendo a otros. Dios es un Dios de equilibrio perfecto. Dios es 100% amor, Dios es 100% justo, Dios es justicia y Dios es amor. Entonces eso es Dios. Dios es amor y Dios es justicia. Dios es justo y Dios es justicia. Por lo tanto, el gobierno de Dios está basado en el amor, pero también está basado en la justicia. Así que Dios se describe de esa manera. Nótese que el versículo dice que es muy misericordioso. ¿Cuánta misericordia tiene Dios con nosotros? Demasiada misericordia. Dios es piadoso. Dios es tardo para la ira. O sea que Dios no es que tu primer error y ya Dios está irado, enojado. Nos dice que Dios es tardo. O sea, para que Dios se enoje, tú tienes que hacer demasiadas cosas malas, porque es que la misericordia de Dios es tan grande, tan infinita la gracia de Dios, que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios tiene misericordia, Dios perdona la iniquidad, la maldad, el pecado, la rebelión. Pero ahora viene la parte de la justicia. Al final, Dios va a visitar la iniquidad de los pecadores. Al final, Dios va a hacer la justicia de este mundo. Al final, todo acto de injusticia que se realizó contra una persona en este mundo está anotado en los registros del cielo y Dios cobrará por eso. Al final, si el ser humano no se arrepiente, va a tener que sufrir el juicio de Dios sin abogado, sin mediador intercesor, que es Cristo Jesús. Al final, la maldad de los padres sobre los hijos se llevará hasta la tercera y cuarta generación. O sea, los efectos del pecado Dios no los va a pasar por alto. Dios nos perdona, pero las consecuencias del pecado Dios no las va a quitar. Y eso debemos entenderlo. Dios es amor, pero Dios es justo. Dios es amor porque Dios perdona al pecador, pero Dios es justo porque las consecuencias del pecado tienen que pagarla los mismos pecadores. Es decir, Dios no va a quitar las lecciones del pecado ni las consecuencias del pecado. Dios perdona, pero las consecuencias tendremos que llevarlas nosotros. De esa manera, Dios es amor, pero Dios es justo. Y como ya entonces Dios se describe de esa manera, Dios desea tener una relación de un padre con un hijo. Pero ¿quién no desea tener un padre que es amor y un padre que es justo? Un padre que nunca comete ninguna injusticia y un padre que es demasiada misericordia, que es demasiado amor, que es ternura, que es compasión, que es gracia. Bueno, tú y yo tenemos ese padre, el Padre que está en los cielos. Por eso, en base a lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7, te voy a compartir lo que dice Primera de Juan capítulo 3 y el versículo número 1 de la primera carta de Juan. En el capítulo número 3 y el versículo número 1 dice así la palabra de Dios. Primera carta de Juan capítulo 3 verso 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Que era el hijo del trueno, pero que ahora es el apóstol amado.
él mismo había experimentado el amor de ese Padre. Sí, el mismo Juan, el que escribió en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es el mismo discípulo que era antes el hijo del demonio, del trueno, y ahora era el discípulo amado de Cristo. Y la iglesia lo reconoció por su testimonio, por su cambio. Bueno, Juan dice que Dios nos ha amado tanto a nosotros, que nos ha llamado hijos de Dios. Y por eso el mundo no lo conoce. Y cuando Juan está diciendo que el mundo no lo conoce, lo que quiere decir Juan es que cuando nosotros no reconocemos cómo se describe Dios con la raza humana, cuando nosotros ignoramos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario que pagó nuestros pecados, y nosotros apartamos nuestra vista y le damos la espalda a Dios, en ese sentido no queremos conocer a Dios. Y cuando no queremos conocer a Dios, tenemos problemas de actitud, problemas económicos, problemas morales, enfermedades, hacemos daño, destruimos. ¿Por qué? Porque no entendemos que Dios es amor. En ese sentido no queremos conocer a Dios. Y cuando no se conoce a Dios, entonces no tenemos amor. Pero Dios nos reconoce como sus hijos. Aunque tú no desees conocer el amor de Dios y someterte al amor de Dios, Dios te reconoce como su hijo. Y tú dices, pero ¿por qué Dios me reconoce como mi hijo? Porque tú fuiste comprado en la cruz del Calvario por la sangre preciosa de Jesús. Ahora, eso no significa que entonces no vas a tener que llevar las consecuencias de tus propias decisiones. Pero al final, Dios perdona todo pecado y toda maldad si tú te arrepientes. Entonces tenemos 3 características para concluir el estudio de esta mañana, de este día. 1. Como Dios es amor y como Dios se revela en justicia y como Dios nos ha llamado a nosotros hijos por la sangre de Jesucristo. Ahora tenemos que entender 3 características que se derivan del amor de Dios. Número 1, Dios es bueno con todas las personas. Dios no hace excepción de personas. Esa es una característica del amor de Dios como Él nos ha llamado a nosotros como sus hijos. Primera de Juan capítulo 3 versículo número 1 dice así: el amor de Dios nos ha llamado a nosotros sus hijos. Pero ahora nota el versículo número 2 de 1 Juan capítulo 3 versículo número 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que por ahora tenemos que vivir en este mundo de pecado, pero esto es transitorio, porque cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, entonces seremos como Él en su plan maravilloso. Lo vamos a ver como Él es, lo vamos a ver tal como Él es, ya lo vamos a ver cara a cara. Ya nuestros ojos podrán ver al Señor. Dice que se va a manifestar el Señor en su segunda venida y seremos semejantes a Él. Este cuerpo de muerte será transformado. Entonces ese amor se deriva en la característica de la esperanza, que aunque ahora yo estoy viviendo en un mundo de pecado, mis pecados son perdonados y yo tengo la plena seguridad en Cristo Jesús que lo voy a ver cara a cara, tal como Él es, porque yo seré semejante a Él cuando Él se manifieste en su segunda venida. Tenemos esa esperanza. Dios es bueno y Dios es bueno para con todo el mundo. Dios no hace excepción de personas. No es que Dios quiere más al que va a la iglesia y menos al que no asiste a la iglesia. No es que Dios quiere más al que se porta bien y odia al que se porta mal. No. El hecho que tú te portes mal no quita ni un ápice del amor y la pasión que Dios tiene para contigo. El hecho de que tú te portes bien no significa que tú has ganado el amor de Dios. Es que Dios te ama así como tú eres. Incondicionalmente Dios te ama, así como estás drogado, fumado, que asistas a la iglesia, lo que sea. Es que tú no ganas el amor de Dios, es que Dios te ama, porque Dios es amor. O sea, Dios simplemente te ama así como tú eres, y lo demostró entregando a Jesús en la cruz del Calvario por ti. Lo que dice la palabra de Dios es que Dios es bueno. Por lo tanto, a Jesús le preguntaron. Jesús dijo: bueno, es que mi Padre que está en los cielos hace llover sobre justos e injustos. Le da alimento a los justos y a los justos. Le da el aire para respirar a los justos y a los injustos. Cuando Dios envía el agua para que pueda regar la semilla del campo y ésta pueda germinar, Dios envía el agua para los justos y para los injustos. Para el que está preso como para el que está libre. Para el corrupto como el que está limpio. O sea, Dios se manifiesta cada día en amor y en misericordia. No hace excepción de personas. Número 2. La Biblia nos dice en Romanos capítulo número 5 y el versículo número 8. Romanos capítulo 5, versículo número 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros
en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa entonces la segunda característica? Que el amor de Dios no tiene límites. Sí, es incondicional, así como tú lo escuchas. A nosotros se nos ha enseñado por la tradición que nosotros tenemos que ganar el favor de Dios. Los dioses, las personas que creían en los dioses de los pueblos que eran circundantes a la nación israelita, las naciones que no tenían el temor de Jehová, adoraban dioses. Y ellos tenían que hacer sacrificios humanos para que la ira de ese Dios a quien ellos estaban tratando de calmar los pudiera entender y comprender. A medida entonces también las personas le entregan sacrificios a sus dioses o le entregan penitencias a sus dioses para tratar de ganar el favor de sus dioses. Pero el Dios del cielo gana el favor de nuestra vida, de nuestro corazón, muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. El Dios del cielo hizo el sacrificio. El Dios del cielo proveyó el sacrificio. No es que tú has provisto el sacrificio, no es que tú hiciste algo, es que Dios lo hizo por ti. Y ahora el resultado de aceptar esa gracia divina en nosotros provoca acciones de gracias para honra y gloria de Dios. Si no fuese por la intervención de ese Padre amante, tú y yo absolutamente estuviéramos perdidos viviendo sin esperanza. Pero gracias a ese amor incondicional, en que aún nosotros siendo pecadores, enojados de Dios, enemigos de Dios, hijos de la ira, aún así Dios mostró su amor con nosotros cuando entregó a Jesucristo en la cruz del Calvario, aún nosotros siendo hijos de la maldad, hijos del alcohol, hijos de la prostitución, de la promiscuidad sexual, hijos de la ira, hijos del alcoholismo, hijos de la mentira, hijos del homicidio, hijos de las borracheras, hijos de las violaciones humanas. Pero aún así Dios se manifestó cuando entregó a su Hijo en la cruz del Calvario por nosotros, porque el amor de Dios es incondicional, no tiene límites. Punto número 3. Y esto es lo que ahora nos da el equilibrio necesario para entender que ese Dios, cómo Dios se describe, Dios de amor y Dios de justicia. Dios ama al pecador de una manera increíble, pero Dios va a eliminar el pecado. Dios aborrece el pecado y Dios lo va a eliminar. Salmo capítulo número 5, versículo 1 al 5, dice así la palabra de Dios. Escucha, oh Jehová, mis palabras y considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová Dios, tú escucharás mi voz de mañana. De mañana me presentaré delante de ti y ante ti esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, y los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, y tú destruirás a los que hablan mentira. Tú vas a destruir al hombre sanguinario y engañador. Abominará Jehová. Y esto es lo importante, queridos hermanos. Toda venganza, Jehová Dios la toma por ti y la va a tomar por ti. Deja todo tu vida en las manos de Dios, que Dios es un Dios justo. Dios no falla. La venganza de Dios es perfecta. Es cierto que Dios es amor, pero también Dios es justo. Así como Dios te ha perdonado a ti, también provee perdón para aquellos que te han ofendido. Ora por tus enemigos. Pero entiende también que Dios te está llamando a ti hoy para que te arrepientas, para que la gracia de Cristo te cubra, para que no pierdas tu dignidad de ser llamado hijo de Dios cuando Jesús venga por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. La segunda venida de Jesús va a acabar con el pecado. Y mi deseo es que cuando Cristo venga, tu nombre esté en el libro de la vida. Yo hoy acepto a Jesús como mi Salvador personal. Entiendo que Dios es un juez justo, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, pero que destruirá el pecado, que llevará las consecuencias a aquellos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen y no aman sus mandamientos. Entonces la voz de Dios en esta hora es que puedas aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Jesús cubrirá tus pecados, Jesús cubre multitud de pecados, Jesús te dará un corazón nuevo. Dios quiere que tu relación con Él sea una relación de un padre a un hijo, de un padre amante, de un padre incondicional, pero de un padre justo y de un hijo que responde en favor de la misericordia y de la justicia de su Padre Celestial.
Permíteme orar por ti. Querido Padre, gracias porque hoy nos das la oportunidad de elegir entre Cristo Jesús y este mundo lleno de pecado y de tinieblas. Hoy queremos elegir a Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, para que su gracia nos cubra y para que la relación que tú tienes con nosotros sea la relación que tú deseas. Una relación de un padre amante con hijos queridos, hijos que respondemos a la gracia, a la misericordia y a la justicia de ese Dios de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Buen día.